Mateo 26:41 dice así: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En la mitología griega hay una historia muy interesante. Se dice que había una ciudad llamada Troya, que era una ciudad, según esta mitología, impenetrable. Sus murallas por muchos años habían resistido los ataques de muchísimas naciones que querían conquistar a Troya. Y cada vez que intentaban penetrar sus murallas era un fracaso completo, ataque tras ataque. Así que Troya recibió el título de la ciudad impenetrable. Los griegos eran los más interesados justamente en tomar la ciudad, pero no tuvieron éxito. También los griegos una tras otra vez intentaban atacar Troya de todas las maneras. Usaban su arsenal, sus armamentos de aquella época, pero nada les funcionaba. Y por años intentaron también tomar a Troya. Al ver que ningún ataque era efectivo para Troya, los griegos decidieron hacer algo. Y entonces construyeron un gran caballo, un caballo majestuoso, un caballo imponente, prácticamente quizá un poco más alto que este auditorio, muy pero muy amplio. Era una cosa espectacular. Tenía de alguna manera un letrero, o le llegó un mensaje a Troya donde quería decirle los griegos a los troyanos: este es un regalo de paz. Queremos congeniar con ustedes y como muestra de nuestro deseo de paz les regalamos este majestuoso caballo de madera. Cuando los troyanos ven este caballo, se alegran porque ellos no lo toman como un consenso de paz. Ellos lo tomaron como una victoria sobre los griegos. Así que toda la ciudad de Troya empezó a gritar y empezó a celebrar lo que estaba sucediendo. Y entraron el grande y majestuoso caballo de Troya y lo pusieron en la plaza de su ciudad. Al llegar la noche, todos se fueron a dormir, todos se fueron a descansar. Pero oh sorpresa, porque al llegar la noche, mientras todos estaban descansando, una puerta se abre de aquel majestuoso y gigantesco caballo de madera. Y lo que salió de ese caballo fue todo el ejército griego. Tomó la ciudad en esa noche, destruyó a sus habitantes y por fin la ciudad que había sido impenetrable fue conquistada desde adentro. Y le menciono esta historia porque la tentación es como el caballo de Troya. La tentación es muy similar a esto. Si notamos, a veces la tentación a tu vida, querido joven, no va a venir como quizá de pronto algo que galopea con fuerza y con temeridad. No es algo que viene derribando puertas y murallas. La tentación no se va a presentar como algo protagónico. Si tú ves lo más silencioso, lo que siempre está detrás de bambalinas en nuestra vida espiritual, es justamente la tentación. A la tentación no le gusta ser vista porque le encanta el sigilo, le encanta trabajar en el silencio y le encanta destruir en el secreto. La tentación es sutil. La tentación trabaja a través de un pensamiento. La tentación va a trabajar a través de un pequeño mensaje. La tentación va a trabajar a través de una mirada. La tentación trabaja con una propuesta que tú consideras que no parece mala, con una imagen, con algo que haces, pero que la tentación te va a susurrar y te va a decir: no es para tanto. Con algo que quizá lidias, pero la tentación te susurra: tú puedes controlarlo, no te preocupes, hazlo. Así trabaja. Pero que por dentro, aunque la tentación parece mínima, aunque la tentación no viene atacando como un ejército, por dentro esa tentación, por dentro esa mirada, por dentro esas palabras que parecen no dañar, por dentro esa imagen, por dentro esas propuestas llevan consigo todo lo necesario para destruirte. Joven, tenga presente que tentación es algo propuesto por el diablo.
Es algo que va a ser atractivo, que deja en las puertas de las murallas de tu vida algo que vas a querer obtener, algo que vas a querer tomar, algo que vas a querer abrazar para tu vida, pero que al final, si decides dejar entrar el caballo de Troya a tu vida, entonces tendrás guerra por dentro. Y muchos, por haber dejado entrar ese caballo de Troya, llevan años con guerra por dentro sin poder vencer. Todo porque un día cediste algo que parecía no tener temeridad. La tentación en realidad no es el peligro. El peligro es cuando le das entrada a la tentación, porque lo que parece inofensivo por fuera puede destruirte. Probablemente seas de los que tienes fuertes murallas. Pastor, ¿qué significa que yo tenga fuertes murallas? Una buena doctrina, un buen ministerio, sirves a Dios, estás en sonido, en cámaras, en danzas, estás en alabanza, eres un servidor, una servidora, estás como una persona, un joven carismático que evangeliza a otros, que no tiene vergüenza de hablar a otros de Jesús. Murallas bastante fuertes. Amor por Dios, levantas las manos aquí en la iglesia, adoras, cantas, genial, buenas murallas. El problema es que tienes vigilancia débil. Y la vigilancia débil se representa a través de una oración que ha menguado. Se representa a través de una relación con Dios que está débil. Se representa a través de la falta de discernimiento. Si usted no sabe qué es el discernimiento, joven, el discernimiento es la capacidad de yo poder entender qué es de Dios, qué es de la carne y qué es del diablo. Yo tengo que discernir las amistades que están a mi alrededor. Yo tengo que discernir el ambiente donde estoy. Yo tengo que discernir las conversaciones que tengo, si en realidad agradan a Dios o no agradan a Dios. Ahora, le hago una pregunta y levante la mano con sinceridad. ¿Cuántos de ustedes, jóvenes, han sido tentados en esta semana? Levanten la mano. Los que no levantan la mano, yo quisiera que pasen aquí al altar y me impongan manos, me ministren, me unjan, porque necesito de su gran santidad. Oh joven, deberían llamarle Arcángel Miguel. Yo creo que todos aquí fuimos tentados en esta semana. Y si usted es de los que dice y levantó la mano, entonces le tengo una buena noticia. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Si usted esta semana fue tentado, eso significa que tú cargas propósito. Se lo repito una vez más, joven. Si en esta semana tuviste una tentación, si antes de llegar a esta iglesia tuviste una tentación, si en el transcurrir de estos días tuviste una tentación, buena noticia, tú cargas propósito. ¿Por qué le digo esto? Porque los débiles no son tentados. Los débiles ya caminan en el pecado. Un débil no puede ser tentado. Alguien que viva en el alcohol no es tentado, ya vive en el alcohol. Alguien que vive en la pornografía no es tentado, ya vive en la pornografía. Pero la tentación no es para los débiles, la tentación es para la gente fuerte. Usted que decidió lidiar con esa situación compleja, pero decidió levantarse. Usted que dijo: ya no quiero más esta vida, ya no quiero más estos vicios, ya no quiero más esta conducta en mi vida. Se levanta, se limpia y avanza. Y entonces cuando empieza a tener santidad, usted se fortalece y Satanás lo va a atacar. Pero hoy lo quiero felicitar, porque si fue tentado y venció, Dios se siente orgulloso de usted. Y si cayó, hoy Dios lo va a levantar para que tenga la fuerza, para que en la próxima ocasión Dios también le aplauda su victoria. Ahora, pensamos que la tentación, no solamente pensamos, como se lo digo, que la tentación es para los débiles, pero no, es para los fuertes. Y la tentación también siempre ataca a los que están construyendo algo bueno, a los que han decidido obedecer la voz de Dios. La tentación, se lo reitero una vez más, joven, la tentación ataca a la gente fuerte, a la gente fuerte. Así que usted es fuerte. Ahora, en primer lugar, ¿por qué soy tentado? Antes de responder a esa pregunta, es necesario saber qué significa tentación. A manera teológica, la palabra tentación viene de un griego que es peirasmos, que significa prueba, examen o ensayo. Hoy le voy a enseñar algo y usted va a entender algo que espero que me lo pueda captar, y es lo siguiente:
que la palabra tentación no es mala. En realidad la palabra tentación significa prueba, significa ensayo. Eso es la palabra tentación. Y si eso significa la tentación, no es mala la palabra. El significado depende de quién está usando la palabra tentación. Y en este caso hay dos agentes que pueden utilizar la palabra tentación, y es Dios y Satanás. Solo ellos dos pueden usar esta palabra. Podría decirme un momento, pastor, ¿cómo puede decir que Dios usa la palabra tentación? Así que Dios me tienta, se lo voy a mostrar en la Biblia que sí. Pero usted dice, un momento, Santiago 1:13 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Perfecto, estamos de acuerdo con eso. Este texto lo que quiere decir es que Dios jamás tienta con maldad, pero sí hace o edifica o construye pruebas para fortalecer nuestra fe. Para entenderlo mejor, la tentación es como un cuchillo. Si tú le das ese cuchillo a un chef, para el chef será una herramienta vital con el fin de darte un buen alimento. Pero si ese mismo cuchillo lo toma un delincuente, se convertirá en una herramienta para asesinar y para dañar. Así que esa palabra tentación es una palabra que Dios tomó para formarte, para probarte, para saber de qué material estás hecho. No lo usa con maldad, pero el diablo ha usado la tentación no para formarte, sino para destruirte, así como el delincuente usa un cuchillo. Depende de quién la usa. Así que Dios tiene una clase de tentación que fortalece nuestra fe. Hay varias razones por las cuales Dios envía pruebas. Y la prueba que Dios envía a nosotros, nos la envía para madurar y para fortalecer nuestra vida espiritual. Tenga presente esto, por favor, joven. La prueba será la antesala de tu promoción. La prueba no es para los que están por ahí como que viven el evangelio a medias. No, la prueba Dios se la presenta a quien carga propósito. Y hay tres niveles de prueba que Dios trabaja en sus hijos. La primera es la prueba que nos purifica. ¿Y sabe cuál es la prueba que nos purifica? Cuando Dios nos mete al horno. Al igual que hace un orfebre. ¿Quién es un orfebre? El que trabaja con el oro. Y cuando tú ves el orfebre, lo primero que va a hacer con el oro, joven, es meterlo al fuego. El oro puro, cuando tú lo ves, no lo sacas del suelo. Cuando tú extraes el oro de la tierra, el oro va a estar contaminado, va a estar con basura. Y por eso es que el orfebre coge el oro y lo mete a 1000 grados centígrados aproximadamente, para que toda la basura y para que todo lo que no es oro simplemente salga del metal, elimina las impurezas. Y así mismo es el fuego de Dios en nuestra vida. A veces pensamos que esa prueba que tú tienes en la vida es el odio de Dios sobre ti. Es como si Dios te hubiera olvidado. Piensas que ese desierto o ese momento difícil que vives es una manera en la que Dios te está mostrando que no te ama. Pero no, escúcheme. Cuando Dios te manda fuego, el fuego no es para destruirte, el fuego es para purificarte. ¿A qué me refiero con eso? Que hay cosas que Dios va a quitar de tu vida, que probablemente vas a sentir que te arrancan algo. Te va a quitar amistades, te va a quitar quizá de pronto propósitos, te va a quitar hábitos, te va a quitar algo que tú consideres que probablemente dependes de ello, pero entiendes, si Dios te lo quita es porque sabe que no es parte de tu propósito. Hay amistades, joven, que te están quitando el brillo. Hay gente que no te deja brillar como debes brillar. Hay personas a tu alrededor, aún familia, que se ha convertido en un obstáculo para que tú no seas lo valioso en las manos de Dios. Y por eso yo quiero decirte, no sé cuál fue tu infancia, no sé cómo está tu juventud, no sé si no tienes lo necesario, pero quiero decirte en esta tarde, si Dios te trajo aquí y estás atravesando prueba, es porque tienes propósito en primer lugar. En segundo lugar, Dios te está quitando cosas que estorban tu brillo. Y en tercer lugar, no serás uno del montón, serás uno en 1,000,000. Si usted lo cree, dale ese aplauso fuerte al Señor.
La segunda es la prueba que procesa. Es donde Dios trabaja directamente en ti, trabaja tu carácter, va a romper tu autosuficiencia, va a confrontar tu orgullo, va a confrontar cosas que te incomodan. Es cuando tienes que ser llevado a un proceso donde tú tienes que agachar la cabeza y decir: Señor, lo acepto, tengo que cambiar. Pero hay una tercera prueba que Dios trabaja en nosotros, y es la prueba que madura. Es la más silenciosa, pero quizá la más profunda. ¿A qué me refiero con esto? La prueba del proceso de Dios donde nos madura es como cuando tú tomas el olivo y lo aplastas para extraer el aceite. Aquí Dios no usa el fuego, aquí Dios no se convierte como el alfarero, aquí Dios simplemente utiliza el tiempo. ¿Y sabes qué es el tiempo? Cuando te dice: todavía no. Eso es todo. Y creo que es la prueba más dura para usted como joven, cuando Dios te dice: todavía no. Usted que está desesperado por tener novia, y viene Dios y le dice: tú eres mío, tú eres mía, todavía no. Qué difícil es eso. Que cuando usted quiere estudiar una carrera y no se le dan las cosas, se le cierran puertas, se le cierran oportunidades, y usted dice: Dios, ¿qué pasa? Y es Dios diciéndole: todavía no. Señor, es que yo tengo un sueño de que mis redes crezcan, de ser un gran influencer, y solo tienes 2 seguidores, tu mamá y tu papá. Señor, pero ¿por qué no crece? Y te creció el tercero, tu primo. Y de pronto tienes un comentario y te esfuerzas: Señor, pero ¿por qué? Y Dios dice: todavía no. Qué complejo es caminar en el tiempo de Dios, porque Dios no se acelera con nosotros. Entienda algo, joven: Dios no tiene afán, Dios tiene proceso. Y en esta prueba, si tú puedes soportarla, tendrás la bendición más grande que te imaginas. ¿A qué me refiero? Mira, esta es la parte donde tú ves que Dios trabaja tus raíces. Quizá nadie está viendo lo que tú tienes hoy. Quizá de pronto eres un anónimo por allá. Quizá eres una persona que probablemente no eres atractiva con lo que tienes, pero tienes sueños y Dios te ha prometido. ¿A cuántos Dios les ha prometido cosas impresionantes? Levante la mano, yo quiero ver quién Dios le ha dado cosas impresionantes. Muy bien, pero muchos de ustedes llevan 10 años, 5 años, 6 años, 2 años esperando algo de Dios y no pasa nada, porque estás en el todavía no. Pero ¿sabes qué está haciendo Dios cuando sientes que no emerges en lo que deseas? Está trabajando tus raíces. Dios nunca trabajará en lo superficial para después trabajar en lo profundo. Primero trabaja en lo profundo para que después muestre lo superficial. Escúchame bien: el éxito es superficial, la fama es superficial, todo lo que tú consideras es superficial. ¿A qué me refiero? Que a Dios le importan tus raíces. Así que cuando sientas que Dios está tardando contigo, tienes que levantar la mano y decir: Señor, gracias, porque estás trabajando en mis raíces. Lo hizo con David. Dios le da una prueba a David y le dice: te voy a hacer rey. ¿Sabe qué sucedió? Dios trabajó sus raíces por más de 15 años. Estuvo en cuevas, lo persiguió gente, lo persiguió el rey, lo persiguió el ejército. Pero David entendía, porque nunca se quejó. Él sabía que Dios estaba trabajando sus raíces. Lo hizo con José. Cuando Dios le da unos sueños impresionantes, pero es llevado a la cárcel. Pero a pesar de que está en la cárcel, hay una palabra que nunca se apartó de José, y es: y el Señor estaba con José. Dios estaba trabajando sus raíces. Lo hizo con Abraham cuando tuvo que esperar casi 30 años. Lo hizo con Jesús cuando Jesús tuvo que esperar 30 años para ser Dios, o para mostrar que era Dios. Deja que Dios trabaje tus raíces. Ese es el tipo de prueba, ese es el tipo de proceso que Dios trabaja con sus hijos. Pero asimismo, la tentación puede ser usada por el diablo. Mientras que la prueba que Dios pone en ti te lleva al cumplimiento del propósito, la tentación que trabaja Satanás es para que el propósito sea evitado, y el fin es que caigas en el pecado. ¿Sabes cómo es la tentación? La tentación siempre va a incluir una idea para que tú alcances algo fácilmente. Y la idea es: no te metas en procesos, lo puedes tener ahora.
ahí es donde emerge la idea llamada fornicación. Tú eres un joven, tú estás en la iglesia, ¿y qué te dice la iglesia? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice el pastor? ¿Qué te dice el líder? Te dice, tienes que esperar hasta el matrimonio para tener sexo, ¿sí o no? ¿Usted tiene claro eso o no? ¿Y el resto? Es que está fornicando todo el tiempo, como es la vuelta. Eso dice la Biblia. Pero cuando la tentación viene a ti, viene con una idea. Te dice, no tienes que esperar hasta el matrimonio. Puedes fornicar hoy mismo, puedes tener sexo hoy mismo, puedes conquistar a tu hombre, a tu mujer hoy mismo. Porque si tú tienes fornicación con amor, eso no es malo. Y todo entró como una idea para buscarte atajos, para alcanzar fácilmente algo que determinaba proceso. Y puede ser difícil, y hoy lo que yo le digo, mucha gente se puede burlar de lo que yo le digo, porque hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy es bueno que tú te duermas a todas las mujeres que te encuentres. Hoy eso es bueno. Malo es que te reserves para una sola mujer el día de tu matrimonio. Hoy es bueno que tú quiebres tu virginidad con quien la primera lagartija que se te atraviese, mujer. Eso es bueno. Malo es que tú conserves tu virginidad hasta el hombre que te va a respetar por el resto de tu vida en un matrimonio. Hoy los papeles han cambiado. Pero escúchame bien, con Dios siempre se trabaja en proceso. Lo que tú trabajas con aceleramiento nunca te va a dar nada bueno. La fornicación, si fuera buena, ¿por qué la escondes? Si la fornicación es buena, ¿por qué cuando tu novia queda en embarazo no la dejas tener ese hijo, sino que se desesperan por abortar? Si la fornicación fuera buena, ¿por qué no llegas con esa novia o con ese novio a tu casa y le dices a tu mamá y a tu papá: hola papá, hola mamá, nos vamos a entrar al cuarto, no se preocupen por nosotros? ¿Por qué siempre intentas hacerlo en un motel o hacerlo a escondidas? Porque es pecado. Y porque sabes que aunque el sistema nos diga que está bien, dentro de ti sabes que está mal. Y escúcheme bien, algo que he aprendido yo en mi vida en el transcurrir de mis años es: lo que más Dios premia y bendice es fidelidad y obediencia. Si usted es fiel a Dios, querido joven, hoy no ves nada, pero dentro de 5 años, 10 años verás lo que nunca en tu vida has visto. Bendiciones que no te esperabas. Señor, ¿por qué? Me fuiste fiel en tu juventud. Sí, tuviste tentaciones, sí, tuviste cosas, pero me fuiste fiel. Y yo creo que serás una generación fiel en el nombre de Jesús. Miren, Santiago 1:14 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La palabra deseos aquí implica anhelos intensos, y esos deseos necesariamente no son malos. El deseo sexual no es malo, pero Satanás se va a aprovechar de ese deseo para hacerte pecar. La tentación es como una carnada. La tentación es como ese gusano sabroso que tiene cuando vas a pescar y lo metes al agua. El pez tiene la decisión: lo tomo o lo dejo. Nunca hay una obligación del pescador para que el pez muerda el gusano del anzuelo. Es una decisión. Y Satanás anda justamente sabiendo cuáles son tus deseos para intentar pescarte. Sabe cuáles son tus debilidades para intentar pescarte. Pero en realidad la decisión de morder el anzuelo es suya y mía. ¿Sabes cuáles son las carnadas que Satanás está usando para tu vida, querido joven? Redes sociales. Por ejemplo, ¿qué harás con esa imagen explícita que de repente aparece en el algoritmo de tus redes sociales? ¿Qué harás con ese mensaje insinuante de alguien que sabes que no te conviene? ¿Qué vas a hacer con el ofrecimiento de esa copa de licor que sabes que te puede llevar a una embriaguez, a una borrachera? ¿Qué harás con esa propuesta, joven, que desde ya te hacen para tener dinero fácil? Atajos. ¿Qué vas a hacer, joven, con ese beso que ya cruzó el límite con tu novia? ¿Qué vas a hacer con ese abrazo que ya cruzó el límite de la moralidad? Esa es la carnada. Mi pregunta es: ¿la morderás o harás un freno en tu camino y dirás:
voy a agradar a Dios aunque esto me cueste. ¿Qué vas a hacer? El diablo quiere que el propósito de Dios en ti se aborte. Y lo que quiere el diablo, joven, es que tú termines arrastrando una cadena de pecado por años, por años, por años y por años. Ahora, entendiendo esto, yo debo discernir en segundo lugar cuándo viene la hora de la tentación. Por favor, mediten los siguientes pasajes. Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Marcos 1 del 12 al 13. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Lucas 4 del 1 al 2. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Se lo voy a resumir en esto. Hemos pensado que la tentación de Jesús duró solamente después del ayuno, que ayunó 40 días, 40 noches y el diablo se le presentó y entonces fue tentado. Pero cuando tú lees la Biblia, dice Lucas 4 del 1 al 2, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Los 40 días que Jesús ayunó fueron 40 días donde el diablo lo tentó. La tentación que se ve al final es la conclusión de toda la guerra que Satanás desató en contra de Jesús. Si Dios no tienta a nadie, ¿por qué la Biblia dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto para ser tentado? La razón es porque había un plan divino para redimirnos. El primer Adán cayó, el segundo Adán, Jesús, se mantuvo firme y venció. Le voy a darle ese aplauso al Señor, porque por eso estás aquí en esta tarde, en esta noche. Le voy a dar algunas curiosidades. Estas curiosidades hasta le va a servir al equipo de comunicaciones para que haga un video bueno en las redes sociales. Usted hace este video, mi hermano, y se le explotan sus redes sociales. Mire esas curiosidades. Adán cayó en un jardín, Jesús venció en un desierto. Adán cae por comer, Jesús vence por ayunar. Adán se dio al deseo de ser como Dios, Jesús se negó a demostrar que era el Hijo de Dios en la tentación. Adán fue expulsado del Edén, Jesús abrió la puerta al cielo para usted y para mí. Usted haga eso en redes sociales y se le explota. La siguiente razón por la que fue llevado al desierto es para que Jesús nos diera una lección. Mire, ¿sabe cómo pudo haber vencido Jesús la tentación? Como Dios. Él era Dios y pudo haber vencido la tentación como Dios. En medio de la tentación pudo haber dicho: vengan ángeles, y legiones de ángeles venían y defendían a Jesús y el diablo saldría huyendo. Pero cuando tú ves la Biblia, Jesús no venció la tentación como Dios, la venció como hombre. 40 días, por eso ayunó, para tener la fuerza en medio de la tentación y no caer. ¿Y por qué Jesús venció la tentación como hombre? Para darnos una lección. Si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. Si yo pude vencer una tentación que duró 40 días, tú puedes vencer ese asedio de Satanás en tu mente en el nombre de Jesús. Mira, hay algo que hay que tener claro, y es: usted sabrá que la hora de la tentación viene. ¿Sabe por qué? Porque hay una temporada de presión insistente. Yo no sé con qué lidia usted, pero usted sabrá que la hora de su tentación viene, porque no puedes estar en paz y está esa sensación allí de querer pecar. Está el diablo atacándote en pensamientos, en cosas. Al hombre, la tentación más fuerte para el hombre es el sexo. Entonces el diablo te va a mandar viejas, te va a mandar porno, te va a mandar propuestas, te va a cambiar el algoritmo, va a querer muchas cosas. Pero yo quiero que te sostengas firme en el nombre de Jesús. ¿Entiende? Llegó la hora de mi tentación. Pero una cosa sí tengo claro: cuando la tentación asedia de esa manera, es porque el diablo sabe que Dios está dispuesto a entrarte en una nueva temporada, joven. Discierne por el Espíritu lo que Satanás quiere abortar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, creo que serás firme en esa tentación y que entenderás: voy a vencer a esa tentación y voy a entrar a esa nueva transición que Dios me va a dar en el nombre de Jesús. Tercer lugar, es cómo vencer la tentación. Entonces, antes que nada, comprenda que la tentación no se da por vencida. Todos los días va a querer poner carnada. La tentación nunca se da por vencida. Cuando usted el relato de Jesús dice que el diablo lo dejó por un tiempo. El hecho de que tú venzas la tentación no significa que ya nunca más vas a ser tentado.
Satanás te dejará por un tiempo, pero volverá a atacarte. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que mantenerte firme. Y como pastor, todos los días, escucha, todos los días, examina tu corazón. ¿A qué me refiero? Para vencer la tentación necesito arrodillarme delante de Dios y entender que yo estoy inclinado al pecado. Y si quiero vencer la tentación, debo estudiar mi propia naturaleza, examinar las cosas que me pueden estar dañando. Salmos 26:2 dice: ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Interrógame, Dios. Yo no sé si alguien ha sido confrontado por Dios en su oración, pero yo quiero que Dios lo haga con usted. ¿Y sabe qué significa eso? Hace un tiempo llegué a mi casa a orar, mi tiempo de oración, y cuando estaba orando, yo dije: Señor, gracias por todo, siento que voy bien. Cuando Dios me detuvo y me interrogó, me dijo: ¿estuvo bien? Medita en lo que hiciste hoy. Yo empecé a pensar, y me di cuenta de ciertas falencias en mi vida. Pero le dije: Señor, pero eso es muy mínimo. Y Dios me dijo: es que los grandes pecados nacen de mínimas tentaciones. Así que yo empecé a confesar delante de Dios aún lo mínimo. ¿Y sabe por qué? Porque el que esté firme mire que no caiga. Lo segundo que yo debo hacer es reconocer mi debilidad. Primera de Corintios 10:12 dice: si ustedes piensan que estén firmes, tengan cuidado de no caer. Si hay algo que te puede llevar a la tentación, joven, es presumir que eres fuerte. Si usted tiene un novio o una novia, entienda, no estén solos en casa ni de su papá ni de su mamá. Si ustedes son novios, busquen lugares públicos. Si van a ir a cine, vayan acompañados. Si van a hacer algo, intenten tener vallas que no los lleve al pecado. Pastor, qué exagerado eres. No soy exagerado, es que Dios tiene un propósito contigo tan grande, joven, que el diablo te quiere destruir a como dé lugar. No le des lugar al diablo y empieza a poner vallas. Mire, lo siguiente que yo debo hacer es velar. Y velar es vigilar. Es no solamente tener murallas altas, sino tener una vigilancia constante. Jesús se lo dijo a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. Velar es tener el discernimiento afinado para identificar lo que me aleja de Dios y lo que me acerca a Dios. Mi pregunta es, joven, y con esto voy terminando: la gente que está a tu lado, ¿te está uniendo a Dios o te está alejando de Dios? Joven querido, esa novia que te conseguiste y ese novio que te conseguiste, ¿te ha metido más con Dios o te ha enfriado? Porque desde que estás con ese chico, con esa chica, cero oración, cero palabra, cero espiritualidad, cero comunión. Y déjame darte una mala noticia: esa persona no es para ti. Porque una persona ideal de Dios en tu vida nunca va a ser un impedimento para tu relación y tu avance con Dios. Será un propulsor para que seas lo que Dios dijo que ibas a ser o que serás. Tienes que tomar decisiones. Tienes que empezar a ponerte en la línea y en el camino que Dios trazó para ti. Y empezar a decir: prefiero una relación con Dios que una relación con alguien que Dios no escogió. No estoy diciendo que te vas a quedar soltero o soltera, pero probablemente Satanás se camufló en ese hombre y se camufló en esa mujer para quebrarte el propósito. Discierne la gente que está a tu alrededor. Lo siguiente para vencer la tentación es orar. Orar debe ser el hábito de todo cristiano. Entre más oras, más fuerte eres. Jesús mismo, cuando enseñó a sus discípulos a orar, dijo: guárdanos de la tentación. Y lo siguiente que yo debo hacer es sumergirme en la palabra. Jesús venció la tentación con la palabra, porque la palabra tiene poder.
No hables la palabra con miedo, habla la palabra con valor, con autoridad. Mi conclusión: ¿qué hacer si entonces he caído, pastor? Recuerda, joven, que mientras tengas vida tienes oportunidad en Dios, y mientras tengas la gracia de Dios tienes la bendita bendición de restaurar lo que consideras que no puede ser restaurado. No es fácil para mí hablar estos temas, pero un día yo fui un joven que estaba ahí sentado como usted está sentado. Y un día fui un joven que al estar sentado ahí escondí mucha porquería dentro de mí con una apariencia de santidad. Soy hijo de pastor, toda mi vida he sido cristiano, pero no toda mi vida viví con Jesús. Porque una cosa es que tú tengas un título y otra cosa es que tú vivas con Cristo. Toda mi vida fui cristiano, pero hubo un punto donde yo tuve un encuentro con el Jesús que yo conocía con teoría. Y estaba ahí sentado, servía, tocaba el piano, tocaba la batería, cantaba, hacía mis cosas, pero por dentro era una miseria completa, porque había un monstruo que entró a mi vida como algo pequeño. Ese algo pequeño fue algo prácticamente insignificante. En mis tiempos no habían celulares, pero habían revistas. Y un día un compañero llevó una revista porno al colegio. Oh, sorpresa, me gustó. Entró sigilosamente con una imagen. Y dígame qué quería yo hacer días después: ver lo que la revista me mostró. Y poco a poco Satanás me envolvió como una anaconda envuelve a su presa, y me empezó a quitar la vida. Y empecé a hundirme en el vicio y en la porno, sentado como usted, pero con un pase directo al infierno por mi inmoralidad. Recuerdo que el Espíritu Santo un día trabajó conmigo tan preciosamente que rompió esas cadenas. Y cuando rompe esas cadenas es que yo puedo tener un encuentro con Jesús. Ese encuentro con Jesús me cambió todo. Me cambió relaciones, me cambió amigos, me cambió conductas, me cambió mente, me cambió palabras, me cambió mi manera de ver a Jesús, me cambió todo. Porque la teoría solamente aliviana conciencia. La relación con Dios te sana la conciencia. Así que en ese momento, cuando yo recibo a Jesús y tengo un encuentro, mi vida es transformada. Hoy, al día de hoy, le doy gracias a Dios porque soy libre. Odio todo lo que tenga que ver con este tipo de contenido, pero pregúnteme si he sido tentado. Sí he sido tentado. Pregúnteme si a veces Satanás de la nada, descaradamente, me pone un contenido en mis redes sociales que, por cierto, casi no veo. Pero justamente cuando entro, lo primero que aparece es quizá la imagen de una mujer atractiva, pero yo soy el pez que no muerde carnada. Porque cada vez que tú has sido libre de algo, tú debes entender que es con lo que Satanás te va a tentar por el resto de tu vida. Aunque seas fuerte, pero Satanás no se rinde y te va a tirar piedradas a ver si caes. Va a decir: mándale cualquier cosa, él ya está fuerte, pero mándale, ¡pum! Y quizás si tú no estás firme, una piedrita así de pequeñita puede detonar tu vida y destruir todo lo que has construido con tanto esfuerzo en Dios. Le hablo todo esto para decirle algo. Primero, quizás seas el joven sentado como yo, totalmente destruido por dentro con una apariencia de santidad, y Dios te trajo en esta noche a decirte:
necesito que te pongas a cuentas conmigo y tomes decisiones contundentes. O probablemente eres el joven que ya tuvo un encuentro con Dios, pero que Satanás te está mandando piedras, y que si tú no te fortaleces en Dios, esa piedrita te puede destruir. ¿Quién eres? No lo sé, pero hoy necesito que de tu corazón le digas: Dios, guárdame de volver a caer en la tentación. Y si nunca has caído en algo, te felicito y dile: guárdame de caer en ella.